Bienvenidos a esta conferencia número 440 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a hablar de, sí, esta serie que es de geopolítica. Ya sabemos, Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, pero hoy nos vamos a centrar en Israel. Y no vamos a tocar muchos temas de actualidad, vamos a ir al corazón de la profecía de lo que tiene que ver con Israel. Vamos a ver algunas cosas del templo, en lo que lleva al tercer templo. Sí, primero veremos alguna noticia de actualidad, pero muy poquito, importante. Pero luego lo importante, lo principal, lo que es realmente impresionante lo que vamos a ver sobre Gog y Magog, sobre los acontecimientos finales de Jerusalén. Vamos a ver algo que tiene que ver con los mismos judíos. Realmente no lo perdáis, no os perdáis esto. Al final, especialmente el plato fuerte. Comencemos. Sí, lo que decíamos, hoy vamos a tratar exclusivamente Israel. Y en gran manera lo que vemos ahí en la imagen, que vemos la cúpula de la roca, esa mezquita, ese templo musulmán que está en el lugar exacto donde estaba o donde tendrá que estar el templo judío. Vamos a tratar sobre el tema de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis. Miremos esta imagen, Ezequiel también. Esta imagen quizá, bueno, ya veremos, pero quizá por un tiempo la dejaremos como estandarte de esta conferencia. Es de un libro de muchos años, de los pioneros adventistas. Vemos la batalla final, dice la gran batalla del Armagedón. Vemos muchas banderas, ¿no? Muchas occidentales. ¿Y del otro lado quién? Un dragón. Y las caras, vemos Oriente. Vamos a ver de este tema, vamos a hablar de esto hoy y si Dios quiere mañana también. Isaías 17, vamos a leer el primer versículo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. ¿Por qué lo remarco? Al final lo veremos. Luego, por supuesto, Ezequiel, el tema de Gog y Magog, Daniel 11, el 40-45, pilar fundamental, Apocalipsis 16, lo que es el Armagedón. Pero vamos a comenzar con algunas cuestiones de actualidad, el rey del sur y la tierra gloriosa, es decir, el Islam y la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Esto es de Aurora, el medio israelí. En medio de la escalada con Israel, Irán confirmó que aumentará el presupuesto militar casi un 200%. Esta noticia es de ya hace prácticamente 2 semanas, del 30 de octubre. Casi un 200% que aumentará el presupuesto militar. Todos preparándose ¿para qué? Para la guerra. Vamos a seguir. No lo vamos a leer, si a alguien le interesa, pero aquí nos habla así de números. Pero vemos a dónde van las cosas. Seguimos. Esta quizá fue la noticia justo el 5 de noviembre, el momento de las elecciones de Estados Unidos, y este fue el bombazo quizás en el tema de Israel, y más por la causa de lo que aconteció todo esto. Netanyahu destituye a Yoav Gallant como ministro de Defensa de Israel. Gallant asegura que una oscuridad moral se ha adueñado de Israel tras ser cesado como ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa de Israel señala que su misión más importante es la liberación de los rehenes. Sí, Galán cuando lo destituyen dice que una oscuridad moral, es decir, hablamos de una oscuridad espiritual, se ha adueñado ¿de qué? Del gobierno de Israel. Bueno, habla de Israel. Ahora, el nuevo ministro Kast, luego ya hablaremos, no hoy,
Dice que lo prioritario es la liberación de los rehenes. ¿Seguro? Porque luego vamos a ver lo que dice Gallant sobre todo esto. Pero en el momento que se estaban, digamos, celebrando las elecciones, en el momento que se había dicho que podía haber un ataque de Irán, se hace este movimiento justamente en el Ministerio de Defensa. ¿Será que Israel sabía que Irán no iba a atacar? Posiblemente lo sabía, eso ya se hablaban de todos esos pactos. Aquí tenemos un poco, supuestamente ha habido una desconfianza, con el tiempo, en los últimos meses se ha deteriorado la relación entre uno y otro, eso es lo que dice Netanyahu, pero vamos a ver lo que realmente pasó. Dice, las familias de los rehenes lamentan la decisión. La destitución de Gallant es un asunto que llevaba rondando varias semanas en la política israelí debido a las diferencias con Netanyahu y que ahora el propio primer ministro ha reconocido. Gallant ha sido más propenso a alcanzar acuerdos con Hamás para culminar con la liberación del cerca de centenar de rehenes que aún tiene bajo custodia en Gaza, mientras que el resto del gabinete aboga por una posición más beligerante. Es decir, ¿qué pasaba? Gallant quería centrarse en la liberación de los rehenes, pero parece que el gobierno no. Otro de los asuntos claves a la hora de entender la expulsión de Gallant es el reclutamiento de los ortodoxos, de los ultraortodoxos, un asunto que ha dividido al gobierno. El ya ex ministro había asegurado esta tarde que este sector de la población debía cumplir con el servicio militar en vista de las necesidades de las FDI, es decir, las Fuerzas de Defensa Israelí, el ejército. Si bien Netanyahu se encuentra en una posición complicada, pues su gobierno se sustenta en el apoyo de formaciones ultraortodoxas. Vimos en las últimas que tratamos sobre el tema de Israel, cuando veíamos al famoso Rebbe de los Lubavitch, este rabino, tirándole la oreja hace tantos años, estábamos viendo en la década de los 90, a Netanyahu, por el tema de que no se estaba lo suficiente para la venida no se estaba haciendo lo suficiente para la venida del Mesías. ¿A quién responde el gobierno de Netanyahu? Gallant quería decir como, bueno, aquí igualdad de condiciones y que esta gente, así como todos, igual que todos, también participe en la guerra. Parece que Netanyahu no es tan propenso a esa cuestión. Pero el tema principal, Gallant quería priorizar la liberación de los rehenes. Y Netanyahu, el resto del gobierno, el resto del equipo de gobierno, pues no, la guerra. ¿Qué dice el nuevo ministro? Que va a priorizar el tema de los rehenes. Pues será cierto, porque el otro ministro que quería ir por ahí, pues lo han echado para afuera. Me parece que es más de propaganda que otra cosa lo que ha dicho Kast. Ya veremos y ya comentaremos sobre el tema. Leamos un poco más lo que nos dice aquí. De hecho, el Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos ha mostrado su rechazo a la decisión de prescindir de Gallant, pues consideran que es una continuación directa de los esfuerzos por torpedear un acuerdo sobre los rehenes. Y han hecho un llamamiento para que Katz se comprometa a ponerle fin a la guerra y a alcanzar un acuerdo integral que garantice la liberación de los secuestrados. Es decir, lo que dicen las familias es que se está torpedeando el acuerdo para liberar a los rehenes y lo que se quiere es seguir con la guerra. Y los rehenes vienen bien como excusa. La destitución del ministro de Defensa es una demostración desafortunada de las deficientes prioridades del gobierno israelí, ha señalado el organismo en sus redes sociales, donde han subrayado que los objetivos militares en Gaza ya se han alcanzado y que ahora se debe dar paso a las negociaciones para lograr que Hamás ponga en libertad a los rehenes y se acabe con la guerra. ¿Recordamos lo que pasó ese famoso 7 de octubre? Por ejemplo, con esa famosa fiesta de estos jóvenes que se estaban celebrando y donde la mayoría de los rehenes son de ahí. Esa fiesta justo en último momento se cambió de lugar. Estaba organizada en otro sitio, pero a último momento se cambió de lugar y se puso prácticamente en la frontera. Se los dejó servidos para que los de Hamás puedan tomarlos como rehenes. Vaya casualidad. Y luego ya sabemos las cantidad de horas que se tardó en responder el ejército. Sí, Netanyahu dijo, es nuestro 11S. ¿Y qué fue el 11S? ¿Falsa bandera? Pues vemos algo muy similar. Realmente no están por la labor de liberar a los rehenes. Venía muy bien la excusa, el justificante para poder invadir de manera brutal y masiva el territorio de Gaza, y ahora lo que se quiere es seguir. Los rehenes parece que importan muy poco y el ministro de Defensa anterior pues no estaba dispuesto ya a seguir con este teatro.
que le está costando tanto, no solo a una población, a todo un pueblo, por más que sea opuesto, contrario, de otra etnia, de otra religión que los judíos, sino también al propio ejército de Israel y también a toda la nación, porque los costos económicos que está teniendo, los costos sociales, son tremendos también. Bueno, aquí está el fin del artículo para el que le interesa, pero eso era lo más destacado, lo más importante. Vamos a una noticia, vamos a ir dos noticias que tienen que ver con lo mismo de este último tiempo, de estos últimos días. Dice, Qatar se retira como mediador entre Israel y Hamás. Esto es del 9 de noviembre, hace una semana más o menos. Las partes no negocian de buena fe. Qatar suspende mediación Israel y Hamás. Qatar, que estaba como mediador, pues dice, pues yo me retiro porque no hay voluntad de ninguna de las partes de llegar a un acuerdo. Así que, pues nada, a seguir la guerra. Vamos a ver otra cosa, aquí es Antony Blinken, el ministro de Exteriores, el secretario de Estado, digamos, de Estados Unidos, que tiene pasaporte israelí. ¿No hay conflicto de intereses ahí? Pues parece que no, pero seguro que sí. ¿Qué dice él? Jamás no quiere un acuerdo de rehenes, por lo que Qatar los expulsó de Doha, dice Blinken. Blinken revela que Qatar pidió a Hamás abandonar Doha después de que el grupo terrorista mostrara desinterés por negociar un acuerdo de rehenes. Descubre los detalles de este desarrollo. Bueno, aquí no vamos a leer el artículo, pero lo importante, según Blinken, Hamás no quiere un acuerdo y Qatar los expulsa. ¿Pero qué decía Qatar? Que ninguno de los dos quería un acuerdo, que Israel tampoco. Veíamos por qué se fue el ministro de Defensa, porque no quería Israel tampoco ningún acuerdo sobre los rehenes. Pero la cúpula de Hamás, que estaba en Qatar, pues ahora parece que se tienen que ir de Qatar. Parece que a Hamás, a Gaza, se lo está entregando, digamos, en bandeja a Israel, se lo está poniendo, como quien dice, a los pies de los caballos. Veremos lo que pasa, pero no son buenas noticias para la población de Gaza, lamentablemente. Y tampoco para la población de Israel, porque esto le está costando mucho, humanamente, socialmente, económicamente, y también le va a costar mucho a la población israelí o judía que está viviendo, podemos decir en la diáspora, bueno, que está viviendo en el resto del mundo, porque esto hará y está haciendo que ese sentimiento que se le llama tanto antisemita, más bien sería antijudío, pues esté cada vez más increyendo y vamos a ver hasta dónde llega, pero seguramente llegará pues a nada bueno. Ahora vamos a tener una lectura sobre el tema del tercer templo. Es muy interesante, vamos a ver algo de historia, algunas cuestiones. Es una lectura un poco larga, pero realmente es muy, pero muy interesante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando las cosas. Tema de tercer templo, por supuesto. El minyan secreto. ¿Qué es el minyan? Bueno, el minyan es cuando se reúnen para cuestiones solemnes, para cuestiones de culto, de ceremonias, por lo menos 10 varones. En una versión moderna también puede haber mujeres, pero básicamente por lo menos 10 varones se reúnen para ciertas cuestiones solemnes, de culto, de ceremonia. Dice, recorriendo la historia judía hasta el tiempo de los templos, en su grandeza y destrucción, os lleva al momento en que las oraciones serán cantadas en este mismo lugar santo. Lea a continuación para aprender dónde está este lugar. Bueno, vamos a ir un poco a esto. Durante más de 40 años, un Yom Kippur Minyan, es decir, una celebración del Día de las Expiaciones, esto que se hace en otoño, pero con este método de que por lo menos 10 varones, dice, fundado por el ex general de las fuerzas de seguridad israelí, el rabino Shlomo Goren, vemos que es general, pero rabino a la vez también. De bendito recuerdo, ha seguido atrayendo a judíos ardientes a un lugar de oración por encima del Kotel. El Kotel es el muro de los lamentos. El rabino Goren fue el rabino jefe del Tzahal durante la guerra de los 6 días. Más tarde se convirtió en el rabino jefe del Estado de Israel. Aquí vemos que un rabino que también era general del ejército, del Tzahal también, y también, del Estado de Israel. Dice, sobre el muro occidental hay un pequeño salón que está medio construido por el muro y la mitad en un edificio antiguo adyacente. Las ventanas del pasillo miran hacia abajo en el monte del templo. El sitio está ocupado por la fuerza de seguridad durante todo el año.
solo puede acomodarse a unas pocas docenas de adoradores, por lo tanto, usted tiene que registrarse con antelación. A lo largo de los años, el otrora secretario Minyan se ha hecho ampliamente conocido por su visión del sitio del Bet Hamikdash de antaño. Bet Hamikdash es el templo directamente. Rabino Goren, que amaba la música Ger Hasidic y sabía que yo también era un fan de las melodías animadas y animadas, me nombró para ser el Hassan en Minja antes de la oración de clausura. La oración es corta, pero debido a la santidad única de la ubicación, me negué a ser el cantor en otras sinagogas mucho más grandes. Bueno, esto tiene la traducción automática, así que perdónenme cuando a veces puede parecer o me trabo un poco, porque, bueno, ya sabemos cómo son estas traducciones. Pero la idea básica se entiende perfectamente. Aquí es una persona que hoy está viva, que está escribiendo especialmente sobre esta cuestión de este rabino general a la vez también. Aquí tenemos la persona que escribe sobre toda esta cuestión que tiene que ver y desembocará con el tercer templo. Vamos a seguir leyendo. Es un gran privilegio rezar allí, en el lugar más cercano que se puede llegar hoy en Yom Kippur, debido a las restricciones de Halaká y preocupaciones de seguridad. El Halaká son las leyes, todas estas leyes ceremoniales judías, estos famosos 613 preceptos y algunos más también. Cabe recordar que el día de la captura del monte del templo durante la guerra de los 6 días, nos llevamos a los años 60, 67 si no me equivoco, el rabino Goren, que llegó al sitio con los primeros paracaidistas israelíes, instó al ministro de Defensa, Moshe Dayan, a aprovechar el momento y volar el santuario de la cúpula que se construyó sobre el sitio del templo. Dayan se negó. Sí, en este momento, cuando se libró esta batalla de los 6 días, donde Israel luchó contra una confederación digamos, de naciones de los contornos de Israel, con prácticamente cuatro naciones. Estaban Egipto, estaba Qatar, estaba cuestión de Jordania, realmente era una confederación de naciones y en pocos días Israel conquistó mucho territorio, mostró una superioridad militar impresionante, de la cual llevamos décadas y décadas que nos vienen mostrando como que esto todavía sigue así, pero ya hemos visto que ha corrido mucha agua, ha pasado mucha agua y las cosas han cambiado mucho. Esa superioridad militar que tenía Israel pues ya no es tal. Las naciones de alrededor se dieron cuenta que se tenían que armar, fortalecer o morir y se han fortalecido. ¿Qué dicen? Y esto lo han dicho muchos militares o mucha gente de Israel, inclusive hasta hoy siguen diciendo que en ese momento tendrían que haber volado la mezquita. Pues no una, las dos también, Al-Aqsa también. Lo que pasa es que la cúpula de la roca, esa famosa, la mezquita esa azul con la cúpula dorada, esa es la que está en el lugar exacto donde tiene que ir el templo. Al-Aqsa está un poco más en un rincón, en una esquina, pero también ocupa todo lo que es la explanada del templo y el sitio. Pero el tabernáculo en sí, el lugar santo y el santísimo, estaban y estará, bueno, el verdadero ya no será santo ni santísimo, pero el antiguo tabernáculo estaba exactamente donde hoy está la cúpula de la roca. ¿Qué tendrían que haber hecho para muchos en ese momento? Pues volarlo. ¿Por qué se preguntan? Hoy se siguen preguntando algunos por qué no lo hicieron. Y no saben por qué se detuvo la cuestión. Pues no era el momento. Parece que alguien puso su mano. Dios sabía que todavía no era el momento. Aquí tenemos el rabino y general, el Goren, aquí con el shofar. Bueno, en estos momentos, aquí lo tenemos, el Goren soplando shofar en el Kotel, en el Muro de los Lamentos. Vemos atrás las piedras del Muro de los Lamentos, 1967, durante el momento de la Guerra de los 6 días. Vamos a seguir leyendo. Después de que el rabino Goren falleció, el minyan que fundó, es decir, este grupo de 10 personas para estas celebridades, continúa con las mismas melodías. Hoy el servicio está organizado por su hijo, el abogado Rami Goren, y su nieto, que es el jefe de la yeshiva Rabbi Goren, establecido sobre la Plaza Kotel. Todo eso del Kotel, recordemos que es el muro. Una vez más, este año, nos reunimos en la noche de la oración del Kol Nidre. El Kol Nidre es muy interesante. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando estaba con el tema del juicio de los vivos, estuve viendo esta cuestión, porque el Kol Nidre es la oración, es la recitación de la oración que se hace en el momento justo final del día de Yom Kippur, cuando
el sol está un poquito por encima de la línea del horizonte, que ya comienza el periodo final del Yom Kippur, comienza esta recitación. Bueno, lo dejo aquí. Tendrá que ver con el juicio de los vivos, pues esto no es el momento, pero es un tema muy interesante. Es algo bastante ancestral, pero tiene que ver con el momento final y más solemne, justo cuando se va a tocar, sí, también el shofar, poniendo fin a el Yom Kippur, al día de la expiación. Vamos a seguir leyendo. Dice, los veteranos de la congregación están menguando, pero los nuevos adoradores asisten con gran entusiasmo. Entre ellos hay estudiantes que estudian las leyes del Beit HaMikdash, es decir, del templo, toda la cuestión ceremonial del santuario, del tabernáculo, y soldados que tienen tiempo libre de sus patrullas cercanas. Durante el día, la oración de Musaf es dirigida por el antiguo teniente, el rabino Yirael Ariel, que sirvió en la unidad paratrooper que conquistó el muro occidental. Bueno, vemos todas estas ceremonias que el Musaf, todas estas cuestiones muy de las leyes del Halaká de Israel. Aquí vemos otra foto con rabinos, con militares, y a veces no se sabe quién es uno y quién los otros, ¿no? Todos van juntos y de la mano. Rabí Ariel, fundador y director del Instituto del Templo en la Ciudad Vieja, vive los días del templo. Es uno de los principales expertos en las leyes y leyendas del primero y segundo templo. Ha publicado libros bellamente ilustrados con pinturas artísticas sobre el servicio del templo y ha encargado la construcción de muchas vasijas que se pueden utilizar cuando el templo sea reconstruido, que sea pronto. Hoy en día, miles de Sukkot, es decir, el Sukkot es la fiesta de tabernáculos, pero Sukkot en sí es una cabaña, una enramada. Entonces, estas miles de cabañas, por así decir, que en todo el país están decorados con las grandes representaciones artísticas del Templo de Jerusalén que el Instituto produjo. Rabí Ariel's Holiday Maxor está lleno de sus notas manuscritas sobre las oraciones. Antiguos residentes de la comunidad del Sinaí de Yamit, que fue destruida en un acuerdo de paz con Egipto, utilizó el dinero de compensación que recibió para comenzar el establecimiento del Instituto del Templo y todas sus ramas educativas. En la sinagoga improvisada con visitas al Santo de los Holies, es decir, al Santo de los Santos, el lugar donde está la mezquita, la cúpula de la roca, se encuentra una vieja arca que contiene el pequeño pergamino de la Torá del rabino Goren que lo acompañó en los campos de batalla durante la Guerra de los 6 días. El pergamino fue escrito en memoria de un soldado que cayó en las batallas de la Guerra de la Independencia. Me mantuve conmovido y sacudido durante las largas horas de oración. Mirar a través de las ventanas con vistas al lugar del templo añade un significado especial a nuestras peticiones para la reconstrucción del templo. La ubicación única añade una profunda realidad cuando sigue la adoración de Yom Kippur, el día ese famoso de la expiación, que es en otoño, el día 10 del mes séptimo, del 10 de Tishri, la penúltima fiesta. Luego viene Tabernáculos, que es la fiesta más alegre, la fiesta final. Dice, de la adoración de Yom Kippur llena de asomo del Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote, cuando casi se puede escuchar el eco de sus oraciones coreando ante la gente que se reunió en el patio. Recorriendo la historia judía hasta el tiempo de los templos en su grandeza y destrucción, os lleva al momento en que las oraciones serán cantadas en este mismo lugar santo. Mirando hacia el sitio real y orando en su dirección, sabiendo que bajo el suelo del santuario alienígena está el Santo de los Santos de la nación de Israel y la fundación piedra del mundo. Se puede imaginar, con la ayuda de las ilustraciones en el libro de oración del Instituto del Templo, el sumo sacerdote de pie sobre Yom Kippur, después de una semana de ejercicios durante los cuales los ancianos de los sacerdotes lo prepararon para que no se descarriara en su ofrenda de los sacrificios que llegaron a expiar los pecados del pueblo de Israel y para pavimentar la onda, para la redención nacional. A ver, el santuario alienígena que está en el lugar donde tiene que ir el Santo de los Santos, es decir, el lugar santísimo, que además, ¿qué dice? Es la piedra fundacional del mundo. ¿Qué es el santuario alienígena? Pues la mezquita. Santuario alienígena, algo extraterrestre, como algo totalmente demoníaco. Bueno, unos dirán, ¿están equivocados?
Pero ¿qué es lo que ellos van a poner ahora? Pues si eso es demoníaco, lo que ellos van a plantar lo es mucho más. Pero recordemos, ahí dicen que en ese lugar está el Santo de los Santos, es decir, el lugar santísimo, todo el tabernáculo, el lugar santo, pero el lugar santísimo, y exactamente ahí dice la roca fundacional del mundo, de la creación. Según los judíos, Israel, Jerusalén es el ombligo del mundo, y en ese lugar del monte Moria está la roca por donde Dios fundó el mundo. ¿Será una tontería o tendrá algo de razón? ¿Por qué es tan sagrado ese lugar? ¿Por qué ahí, por qué en esa zona nació Cristo? ¿Por qué en esa zona murió Cristo? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué fue enterrado? ¿Por qué estaba enterrado Adán? ¿Por qué estará la nueva Jerusalén? ¿Es una locura, es una tontería lo que dicen de la piedra fundacional? Ahora no vamos a explayarnos en esto, pero seguramente el ministerio irá hablando más profundamente de esta cuestión, que es más que interesante. Vamos a seguir también con la lectura. Dice, cuyo corazón no vibraría para estar el más cercano al lugar donde todo el mundo judío enfoca sus corazones en unidad en Yom Kippur, sí, en ese gran día, el día más solemne de las ceremonias de Israel. Judíos todavía dispersos en la diáspora y los judíos en Israel. Afortunadamente está la gente que ha merecido tal cercanía a Hashem, a Dios, el nombre. Bienaventurada la gente que durante generaciones no tuvo este privilegio, Baruch Hashem, es decir, bendito sea Dios, bendito sea el nombre, eso es Baruch Hashem. Claro, esta gente que quiere estar lo más cerca, por eso inclusive pagan grandes sumas de dinero para estar enterrados lo más cercano a ese lugar, porque supuestamente serán los primeros en resucitar cuando aparezca Hashem, cuando aparezca el Mesías, ¿no? Pero aún así, ver el lugar del templo en manos de extranjeros y enemigos y no poder alcanzarlo, en puntos suspensivos, como una gran tristeza, una gran desolación, está tan cerca y no poder tocarlo. Para orar las oraciones que tratan con Yom Kippur, el abodá de los sacerdotes, digamos, todos los servicios de los sacerdotes, las oraciones, el trabajo y el servicio del templo desde tan poca distancia, pero aún tan dolorosamente fuera de nuestro alcance. También hay una sensación de gran angustia que falta lo principal y que nuestra redención aún no está completa. Sin embargo, la alegría de Sukkot se acerca y debemos consolarnos al saber que el sueño de las generaciones no está lejos, que tengamos el privilegio de ver a los sacerdotes en su trabajo y cantantes en su canción, y que el templo se construya pronto en nuestros días. Esta persona, Meir Indor, es presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Almagor. Bueno, ver a los cantantes, ver a los sacerdotes haciendo su trabajo. Luego vamos a hablar, en lo que decíamos que era el plato fuerte, lo que viene a continuación, vamos a hablar de esto de los cantores. El tema de tener ya el templo. Realmente, aquí hay, quizás si el que tiene algo de conocimiento del tema sobre la construcción del templo para los judíos, hay dos versiones. Unos que dicen que tiene que venir el Mesías y el Mesías es el que tiene que construir el templo. Y otros que dicen que no, que hay que construir el templo para que venga el Mesías. Pues pensemos en la historia y en el cumplimiento profético con el Mesías verdadero. ¿Qué fue primero? ¿El templo o el Mesías? El templo. Cuando Jesús vino, el templo ya estaba ahí. Con lo cual, ¿qué vendrá primero? ¿El templo o el falso Mesías? Es decir, ¿el falso templo o el falso Mesías? El falso templo. El falso templo vendrá primero y estará listo para la venida del falso Mesías. Y ahora vamos con el final. Vamos también a tener una lectura. Yo sé que las lecturas a veces cansan, pero esta no tiene por qué cansar. Y les ruego y les aconsejo que presten atención porque es realmente impresionante. Es un escrito de estos últimos días, luego del ataque de Irán, pero que está basado en escritos y en interpretaciones proféticas más antiguas de los judíos, y es realmente impresionante lo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque es verdad que los judíos tienen su forma de interpretar e interpretan las cosas a su manera, según sus intereses, con lo cual
tuercen las profecías, pero también tienen mucho conocimiento y también nos pueden arrojar mucha luz. Y aquí vamos a hablar de los acontecimientos finales de esta historia. Vamos a comenzar con la lectura. Importante rabino israelí, la guerra de Gog y Magog comenzará y terminará el miércoles por la mañana. Oh hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. 22 de octubre del 2024. Sí, ese miércoles por la mañana de esa semana, es decir, que ya pasó y esto obviamente no se cumplió, pues tenía que comenzar y terminar esta gran guerra de Gog y Magog. Obviamente no se cumplió, pero vamos a ver por qué esta persona lo decía. ¿Por qué decía que en ese momento y de dónde interpretaba y por qué interpretaba las cosas? Por supuesto que se equivocó indudablemente, pero vamos a ver, porque es muy interesante. Vamos a leer. El rabino Yitzhak Silverstein, un destacado rabino ortodoxo de Israel, dio recientemente una lección a sus estudiantes en Ramat El Chanan, Bnei Barak, en la que dijo que la guerra de Gog y Magog tendría lugar en su totalidad en las 3 horas antes del amanecer del miércoles, la festividad judía de Hoshana Rabbah, es decir, es la última noche de la fiesta de tabernáculos, de la última fiesta, es el final de todo el sistema ceremonial judío. Y en esa noche tenía que ser en 3 horas toda la guerra. ¿Y de dónde lo saca? ¿Por qué lo dice? Vamos a seguir leyendo y luego vamos a ir viendo, a ver lo que podemos entender también de todo esto. En su conferencia, el rabino Silverstein analizó los milagros que se han producido en Israel durante el año de guerra. Señaló que Hamas, Hezbollah y los hutíes e Irán han lanzado más de 2.000 cohetes contra Israel con relativamente pocas víctimas. Bueno, él habla de muchos milagros. A ver, quizás estaría bien investigar a qué se refiere y poder ver si realmente ha habido milagros. Y si en el caso de que los ha habido, intentaremos ver de dónde venían esos milagros. A veces no se pueden saber en su totalidad, pero se puede tener una idea. Vamos a seguir leyendo. El rabino hizo referencia a una enseñanza del rabino Obadiah ben Abraham de Bertinoro. Aquí vemos de dónde lo saca. Un rabino italiano del siglo XV, si estamos hablando de los 1400, conocido como Bartenura. En su comentario sobre la Mishnah, estos libros también, digamos, de tradiciones, como el Talmud, de ese estilo, Bartenura predijo cuándo ocurriría la resurrección de los muertos y cuándo comenzaría la guerra de Gog y Magog. Basó su interpretación de la resurrección de los muertos en la visión de Ezequiel de los huesos secos, Ezequiel 37, del 1 al 14, que se lee en las sinagogas en la Pascua. Bartenura explica que esto corresponde a la resurrección real de los muertos que ocurrirá en la Pascua. A ver, comentemos un poco esto. ¿Qué es esta visión de los huesos muertos de Ezequiel 37, del 1 al 14? ¿A qué se refiere? Pues es de los huesos secos. Es una visión donde se ve un valle con como muchísimos, llamémosle, esqueletos, huesos secos, y Dios manifiesta, digamos, derrama su espíritu y el propio espíritu empieza a hacer reverdecer los huesos, empieza a darles vida, a crear tejido, piel y los pone en pie otra vez. ¿Esto es la resurrección de los muertos o es el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, que tiene una relación con la resurrección de los muertos, sin duda, porque al final esto ocurre. Pero ¿cuándo es la resurrección de los muertos? ¿Es en Pascua o es en tabernáculos? ¿Cuándo viene Jesús? Jesús viene en tabernáculos. Jesús viene en otoño, no en primavera. La primavera sí tiene que ver más con ¿qué? Con la lluvia tardía. Tiene más que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, con la venida de Elías. Ellos tienen algunas que otras confusiones, pero bueno, ellos por eso lo ponen que esto tiene que ver con la resurrección de los muertos. Claro, y esto después, Ezequiel 37, luego Ezequiel 38, comienza ¿qué? Gog y Magog. Vamos a seguir leyendo. Bartenura escribe que basándose en una sección posterior del libro de Ezequiel 38, del 18 al 39, y Ezequiel 38, 18 al 39, 16, todo esto es Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog comenzará en Sucot. Esta sección se lee en las sinagogas de Sucot. Y acá dice que la guerra de Gog comienza en Sucot, es decir, en otoño. Bueno, esto lo dejamos aquí.
Por eso, dijo, debemos esforzarnos en no arruinar las cosas. En otras palabras, todo depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Este es un momento de favor especial y debemos tratar de no arruinarlo. Es decir, hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de Hashem, cada persona según sus capacidades. Sigamos. Hay que recordar que la guerra comenzó el último día de Sukkot del año pasado, es decir, hablamos del 7 de octubre y además era prácticamente un sábado, bueno, toda una fecha más que importante, cuando el grupo palestino Hamas invadió Israel y masacró a sus ciudadanos. El rabino Silverstein se refirió entonces a una enseñanza del erudito judío del siglo XVIII, el rabino Elisha ben Solomón Salman, también conocido como el Gaón de Vilna, traída por el cabalista Sfat del siglo XVI. Sí, al final siempre vamos a tema cabalístico con ellos, con estos rabinos, por supuesto. El rabino Chaim Vital dice, ambos enseñaron que la guerra de Gog y Magog se desarrollaría en su totalidad durante las 3 horas anteriores al Hanetz Hayamá, el amanecer del Hoshana Rabbah, el último día de la festividad de una semana de Sukkot. Es decir, el último día, esa última noche de Sukkot, en esas 3 horas, justo antes de que amanezca, se desarrolla en esas 3 horas toda la guerra de Gog y Magog. Yo personalmente no sé de dónde sacan esto de esas 3 horas, si lo interpretan de algún versículo bíblico. Sería cuestión de investigar, si alguien lo sabe o lo encuentra, si me lo envía, me lo deja en un comentario, se lo agradezco de antemano, pero no lo sé personalmente. Pero hablan de qué? De 3 horas, que todo es una cuestión muy rápida. Algunos dirán, bueno, pero la guerra de Gog y Magog ya comenzó cuando comenzó la guerra de Ucrania. Y este ministerio ha presentado sobre eso. Pero por supuesto que la guerra de Gog y Magog tendrá una consumación. Tendrá una consumación. ¿Se referirán a eso también? ¿Y esas 3 horas es algo descabellado? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué podemos sacar en limpio de todo esto, porque es más que interesante. Dice, quien quiera salvarse debe sentarse en la suká, tiene que ver con el Sukkot, con estas enramadas, con estas cabañas, enseñó el rabino Silverstein, basándose en un versículo de los Salmos. Él me protegerá en su pabellón, Sukkot, suká, en un día malo. Me dará la protección de su tienda, esto es Sukkot, la tienda. Me pondrá en alto sobre una roca. Ahora mi cabeza está en alto, sobre mis enemigos en derredor. Sacrificaré en su tienda con gritos de alegría, cantando y entonando un himno a Hashem. Salmo 27, del 5 a 6, este Salmo de David. Bueno, de aquí, obviamente, lo toman para interpretar toda esta cuestión. De hecho, durante la última semana, Israel se ha visto invadida por la incongruente imagen de judíos que, bajo la amenaza de un ataque con cohetes, optan por sentarse en endebles sucots, como en ramas, en enramadas, en lugar de refugios antibombas reforzados. Bueno, intenté buscar un poco imágenes, no las encontré, pero no niego que no haya sucedido. El rabino Silverstein señaló que su cuñado, el rabino Chaim Kanievsky, dijo que estas 3 horas son antes del amanecer del Hoshana Rabbah, es decir, la última noche del Sukkot, de la fiesta de tabernáculos. El rabino Elie Michel, director de educación de Israel, escribió sobre la batalla de Gog y Magog del fin de los tiempos en su libro recientemente publicado. Vamos a meternos en lo realmente interesante. La guerra contra la Biblia, Ismael, Esaú e Israel en los tiempos finales, es decir, Ismael y Esaú contra Israel, a eso se refiere la guerra contra la Biblia, dice, el rabino Michel señaló que al igual que la guerra de Gog y Magog, la guerra en Medio Oriente está resonando en todo el mundo. Esta es una guerra con implicaciones globales que enfrenta a judíos y cristianos, la gente de la Biblia, contra musulmanes y progresistas seculares que rechazan la Biblia y todo lo que ella representa. Bueno, dice que aquí hay judíos, digamos, y cristianos contra musulmanes, progresistas y todo lo que sea contrario a la Biblia.
Ya, pero ellos parece que no tienen mucho problema en matar cristianos también en Gaza, en Líbano. ¿Es realmente así? Pero bueno, no dudamos que en este falso reavivamiento que tiene que venir, judíos y cristianos vayan de la mano. Ya lo estamos viendo, todo el movimiento sionista, tanto judío como cristiano. Sigamos leyendo. Dice, bueno, estos musulmanes y progresistas seculares que rechazan la Biblia y todo lo que ella representa. Escribió el rabino Michel. Basándose en fuentes judías, el rabino Michel identifica al líder de la coalición de Gog y Magog como el Irán islamista. Bueno, aquí tenemos una diferencia. Aquí dice este rabino que es Irán, pero hay otros rabinos, y lo hemos escuchado, ese famoso vídeo de Netanyahu, diciendo que es Rusia. Cuando le preguntaron si alguien iba a atacar a Israel, que dijo, claro, Rusia, porque la Biblia lo dice, el Tanaj lo dice. ¿Y basándose en qué? En Gog y Magog. Pero aquí hay otras interpretaciones que dicen que es Irán. Una cosa está clara, cada día son aliados más firmes. Cada día el vínculo entre Irán y Rusia es más cercano. Vamos a seguir leyendo. Dice, también identifica a Irán como el cuarto reino de Ismael y Edom, descrito en el libro de Daniel como trabajando juntos para perseguir a Israel en los últimos tiempos. También habla digamos, Irán como el reino de Ismael y Edom. Aquí hay un poco de confusión. A ver, Ismael era el hijo de Abraham con la sierva egipcia. Ismael es el padre ¿de quién? De los ismaelitas. ¿Quiénes son? ¿Dónde se fueron estos ismaelitas? Ismael tuvo 12 hijos, también como 12 tribus. ¿En dónde se asentaron? En Arabia. Los maometanos Mahoma venía de Ismael. No todos los árabes vienen de Ismael. ¿Por qué? Porque los árabes vienen de Joctán. Joctán era hijo de Eber, de donde se habla que vienen los hebreos. Bueno, digamos, vienen los hebreos a partir de Peleg, y su hermano Joctán es el que va para la zona de Arabia. Luego de Peleg, un poquito después, viene Abraham y vienen los judíos, todo lo que son los hebreos. Pero Joctán se va para la zona de Arabia y de ahí vienen los árabes. Pero Ismael se fue a la zona donde ya estaban los árabes, estos antiguos árabes, y vienen los ismaelitas que también son árabes. Edom, en cambio, el territorio que era de Edom, hoy es Jordania. El pueblo de Edom medio que casi como que desapareció, pero Edom hoy es Jordania, y Jordania es un aliado hasta el final ¿de quién? Del rey del norte y por ende de Israel. Aquí hay un poco de confusión, pero bueno, sigamos, vamos a meternos en el tema que nos interesa. Dice, el cuarto reino de Ismael y Edom, descrito en el libro de Daniel como trabajando juntos para perseguir a Israel en los últimos tiempos. Bueno, una cosa es Ismael, los árabes, y otra cosa sería Edom, sería Jordania, pero sí que los árabes, bueno, no es Irán, los ismaelitas, son más Arabia Saudí. Arabia Saudí e Irán no se llevan muy bien, pero tampoco con Israel las cosas, ninguno de los dos. Irán se lleva peor, pero ¿qué pasará con Arabia Saudita al final? ¿Qué pasará con todos los árabes? Dice, las motivaciones de Gog y Magog para atacar a Israel son diferentes a las de otras naciones que han atacado a Israel a lo largo de la historia. Irán, Hamás y Hezbollah no temen que Israel conquiste sus territorios, ni buscan beneficios económicos al atacar a Israel. Los ataques de Hamás solo han traído muerte y destrucción a la Franja de Gaza. Están impulsados por el odio puro a Israel y solo buscan asesinar y destruir. Gog y sus aliados creen que pueden desarraigar al pueblo de Israel y enviarlo una vez más a la oscuridad del exilio. El rabino Michel predice que el foco de la guerra, digamos que la guerra anterior al Mesías, cambiará y enfrentará a los antiguos aliados, Esaú e Ismael, entre sí. Bueno, que dice que algo Dios los trastornará y los enfrentará unos con otros. Dios ya ha hecho eso en la historia, en el pasado, en el antiguo pueblo de Israel, con sus enemigos alguna que otra vez. No solo Gog y el pueblo de Ismael sufrirán por sus pecados, sino también Edom y las naciones occidentales que los apoyan. Escribió el rabino Michel. Bueno, ahora ellos se quejan mucho de lo que está haciendo Europa. Al principio los edomitas se unirán a los ismaelitas en una alianza contra Israel, pero en última instancia los ismaelitas se volverán contra los edomitas, quienes se verán obligados a contraatacar. Bueno, aquí mezcla un poco, ya vimos, Irán, Arabia Saudita, puede ser que se unan y luego se enfrenten entre ellos. Bueno, Irán y Arabia Saudita llevan enfrentados siglos y siglos, desde la muerte de Mahoma, pero puede que se unan en algún momento.
la Biblia, digamos, en Gog y Magog, también habla de regiones árabes que van contra Israel y que van como de esa confederación que es Gog y Magog. Perdón, vamos a seguir leyendo. No, sí. Ahora, las naciones occidentales que se esfuerzan tanto por apaciguar a los ismaelitas, inevitablemente no tendrán otra opción que luchar contra los yihadistas islámicos de Irán y sus aliados y representantes. Cuando los ismaelitas vayan demasiado lejos y ataquen directamente a Occidente, los edomitas se verán obligados a declararles la guerra. Esto conducirá a la gran guerra entre Ismael y Occidente, cuando la espada de cada uno estará contra su hermano. Bueno, acá se predice una guerra entre árabes contra Occidente. Ya veremos. Muchos están preocupados por el destino de los israelíes, ya que la profecía describe que la destructiva guerra de Gog y Magog se librará dentro de Israel. En octubre del 2015, el rabino Shalom Berger, líder espiritual de la secta Mishkolz del judaísmo hasídico, dio una lección de Torah al final de la festividad de Simchat Torah, en la que hizo predicciones sobre la inminente llegada del Mesías. Es decir, ¿qué dicen? Que la destructiva guerra de Gog y Magog se libra dentro de Israel. Pero vamos a ver qué dicen. Mi corazón me dice, concluyó el rabino, que Dios tiene misericordia de la nación de Israel. Leamos esto porque aquí vamos al punto. Y a pesar de lo que los profetas han profetizado, los profetas de la Biblia, que la guerra de Gog y Magog debe ser dentro de Jerusalén, ¿qué dicen ellos? ¿Qué saben? ¿Qué interpretan? ¿O qué saben? ¿Qué dice la Biblia? Que ya decían los profetas, que Gog y Magog se libra, es decir, ¿en dónde? En Jerusalén. Lo saben. Pero fijémonos cómo le dan la vuelta ahora. Sin embargo, Dios lo endulzó y actualmente lo está haciendo en Siria. No, mira, Dios dice, no, sí, aunque los profetas digan esto, yo no, voy a cambiar todo esto. Y ahora, pues no, esto va a ir a Siria. Ahora lo está haciendo, es decir, bueno. Y la prueba es que está escrito en Sifri, el Devarim, bueno, tema de la Mishnah, que las puertas de Jerusalén están destinadas a llegar hasta Damasco. Si ese es el caso, en lugar de que la guerra sea en Jerusalén y los habitantes de Israel la sufran, Dios ensanchó Jerusalén para que llegue hasta Damasco, para que allí sea la gran guerra, como vimos cuando Rusia entró con poderosas fuerzas a Siria. Vamos a explicar esto. ¿Qué dice que las puertas de Jerusalén serán llevadas hasta Damasco? Esto tiene que ver con el gran Israel. Sabemos que Dios hizo una promesa a Abraham de una tierra muy grande que va del Nilo al Éufrates, con lo cual incluía desde Turquía hasta parte de Egipto, hasta parte de Irán, de Siria, de Irak, inclusive de Arabia. Es más, yo no tengo ninguna duda y lo creo firmemente. Quizás muchos cuando ven mapas de lo que ponen del Gran Israel ven que se traza una línea del Éufrates al Nilo, una línea recta que atraviesa por la mitad la península arábiga. Bueno, pero realmente la promesa incluía toda la península arábiga, no la mitad, toda la península arábiga. Bueno, ellos quieren, y por supuesto estamos hablando de Líbano, de Siria, ellos quieren todos estos territorios, quieren el gran Israel, quieren hacer cumplir esa promesa, pero esa promesa ya caducó hace tiempo. Esa promesa caducó hace muchísimo tiempo para los judíos, porque fueron violando el pacto una y otra vez. Y luego de la muerte de Jesús, el pacto se acabó para ellos. ¿Llegarán a poder cumplir a su manera, sin la ayuda de Dios, con la ayuda de Satanás, esa promesa? Hasta donde Dios lo permita. Es una tierra muy grande, difícilmente logren todo lo que Dios le prometió a Abraham. Pero bueno, no lo sabemos, pero seguramente estirarán las fronteras mucho. Entonces, ¿qué están diciendo? Que lo que se tenía que cumplir en Jerusalén se va a cumplir en Damasco. ¿Qué leímos al principio de Isaías? Que Damasco será ¿qué? Montón de ruinas.
¿Por qué ellos mueven la profecía sabiendo que la profecía dice que la profecía dice Jerusalén? Claro, ellos saben que Gog y Magog va a ser destruido en ese lugar. Pero ¿qué más saben? ¿Que antes Gog y Magog destruye una ciudad? ¿Por qué dicen que se va a cumplir en Damasco? ¿Porque saben que Damasco va a quedar totalmente destruida? Pero si saben que no es Damasco, que es Jerusalén, ¿qué es lo que está queriendo decir la profecía? ¿O qué es lo que ellos saben? Que la profecía dice que ¿qué ciudad va a quedar totalmente destruida por Gog y Magog? ¿Jerusalén? ¿Vemos lo impresionante de esto? Pensemos esto, ¿quién es Gog y Magog? Gog, Rusia. Gog y Magog, Rusia. Pero además hay una confederación de pueblos, muchos países islámicos, de todo lo que rodea a Israel. No nos sorprendería que todos esos países un día, junto con una gran potencia como Rusia, y también, bueno, país islámico, quizás Turquía, sin duda Irán, pero también puede ser Arabia, Egipto, ¿cuántos más? Libia, todos estos pueblos conforman. Hoy mismo estuve preguntándole, muchos conocerán a Luis Pérez, que es nuestro, por sobre todo, más conocido como el historiador de este ministerio, el que más, sabe de toda esta cuestión, de los pueblos antiguos, de la historia, y para cerciorarme bien de toda esta cuestión, y sí, es decir, muchos pueblos que serían musulmanes, pero también inclusive muchas interpretaciones que hablan de un tal Fut, que tiene que ver con algo muy oriental, que puede tener que ver con regiones inclusive de China o cuestiones del Oriente. Alguien dirá, ¿qué será que China va a venir con Rusia también? China, no. India, no. Pero puede haber tropas de ellos, porque son aliados. Voy a contar algo más. Recuerdo hace un tiempo, porque esto, si mañana, si Dios mediante, podemos presentar la continuación de esta conferencia para también ver el tema de Ucrania, de la guerra de Rusia-Ucrania, toda la otra cuestión que está pasando a nivel militar y político en el mundo, vamos a seguir y vamos a hablar más con lo que tiene que ver con Donald Trump. Pero recuerdo que hace un tiempo, hablando con Luis, me dijo algo muy interesante. Generalmente tenemos ese pensamiento de que la batalla final del Armagedón es lo que es Estados Unidos y sus aliados, lo que podríamos decir la OTAN, contra Rusia, China, India. Pero eso no es así. Rusia es Gog y Magog, Rusia es el norte, Rusia no es el oriente. La batalla del Armagedón, por eso ponía esa imagen al principio de los pioneros adventistas que tenían cosas muy claras. Y ellos veían a toda una coalición occidental contra toda una coalición oriental. Rusia como tal, Rusia, ¿es occidental o oriental? Sí, tiene gran parte de su territorio en Oriente, pero la capital, Moscú, San Petersburgo, la cultura rusa, es occidental. Pero claro, aquí no queda dentro de la coalición occidental. Rusia va a estar siempre hasta ahora, hasta el fin del tiempo, contrario, enemiga de Occidente. Pero no es Oriente. La batalla del Armagedón son los reyes del Oriente. Y ahí hablamos principalmente de China, también hablamos sin duda de la India, también hablamos de Corea del Norte, que es una potencia militar, quizás no sea una gran potencia, seguramente económica, territorial, de población, pero militar sí. Está bien, estarán ya los 10 reinos, los 10 bloques, pero son las naciones del Oriente. Con lo cual China en su totalidad no va a venir con Gog y Magog, pero podrá tener tropas, quizás hay tropas porque son aliados que participen. Y llegarán hasta Israel, y llegarán hasta Jerusalén. ¿Y cómo va a caer Jerusalén? ¿Cómo va a ser destruida Jerusalén? Podemos pensar también, y a veces podemos haber pensado que puede ser, la segunda venida de Cristo directamente, el que termina y destruye Jerusalén, destruye el tercer templo. ¿Pero será así? ¿O es que una vez más ese templo, como una vez fue destruido por Babilonia, como luego fue destruido por Roma, esta vez va a ser destruido por Rusia?
¿Qué nos están diciendo aquí los mismos intérpretes judíos? Ellos saben algo, que los profetas hablaron que la guerra de Gog y Magog concluye o se consuma en Jerusalén. Y lo que ellos saben, y por eso la quieren decir que no, que ahora Dios lo movía a Damasco, es ¿por qué? Porque esa guerra parece, y lo voy a dejar así, pero parece decirnos que en esa ciudad donde se consuma, esa ciudad es arrasada. Y por eso lo llevan a Damasco, porque sabe que Damasco va a ser un montón de ruinas. En Jeremías 9:11, interesante, 9:11, usa las mismas palabras para Jerusalén. Jerusalén será un montón de ruinas. O lo que realmente va a pasar es que quien va a arrasar el tercer templo y Jerusalén es Rusia, con todos esos pueblos, esa confederación. Y si Rusia, pongamos ese escenario, que Rusia arrasa el tercer templo, pensemos algo, el famoso versículo de Amós capítulo 5, y los cantores del templo aullarán en aquel día. Veíamos, por eso veíamos en el artículo anterior de los cantores del templo, que aullarán. ¿Y por qué aullan? ¿Saben? Ellen White utiliza ese versículo que desde el principio del ministerio fue una de las claves para, digamos, certificar, aparte de todo lo que es Daniel 11, de que habrá un tercer templo, de que habrá un sacerdocio, cantores, todo un servicio ceremonial. Ellen White pone ese versículo de los cantores del templo en la cuarta plaga. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la cuarta plaga es justo el punto medio de las 7 plagas. Las plagas duran un año. Empiezan en otoño y concluyen en otoño. Empiezan en otoño del 2030 y concluyen en otoño del 2031. Claro, no quiere decir que porque sean 7 plagas y es justo la mitad, tenga que ser cada plaga cronológica. Pero es interesante que la mitad nos lleva, si ponemos en la mitad del año, nos lleva a Pascua, nos lleva a la primavera. Cuando Roma destruyó el segundo templo, el sitio de Roma fue en la Pascua. Primero lo sitia en la Pascua. Seguramente los cantores habrán aullado en ese momento. Y luego, ya para prácticamente final de agosto, creo que fue casi un poquito antes de llegado el otoño, cae Jerusalén. Jerusalén es destruido y su templo, bueno, y la nación. ¿Se repetirá la historia? Ahora Rusia hace las veces de Roma. Vamos a plantear algo más. Recuerdo haberlo preguntado a Víctor, inclusive en un coloquio, así públicamente, si la historia se repetiría con Gog y Magog como fue con Roma. ¿Qué pasó? Roma llegó una primera vez, pero algo pasó y Roma retrocedió y se fue. Y ahí es cuando los cristianos logran escapar. Y luego vuelve 3 años y medio después y lo sitia y destruye. Nosotros a veces, inclusive leyendo Ezequiel, se puede entender que viene Gog y Magog y luego viene el templo. Se puede entender de esa manera. Por eso se puede llegar a pensar que primero es destruido Gog y Magog y después se identifica el templo. Pero la destrucción de Gog y Magog es al final final. Pero puede ser que haya una primera venida de Rusia, como fue con Roma. Y hubo algo, algo con lo cual Rusia tiene que, bueno, quizás en parte humillada, y tiene que retroceder, y entonces luego puede venir el templo. Yo esto lo dejo ahí, no digo que esto sea así, no lo digo, ni digo con lo del final de la destrucción de Jerusalén. Los que ya siguen este ministerio desde hace tiempo, saben que desde el principio, bueno, Dios tiene la primera y la última palabra, pero especialmente en casi todo, pero principalmente en las cuestiones proféticas, Dios tiene su instrumento, que es el que pone la primera y la última palabra. Los que siguen el ministerio ya saben a quién me refiero y los que no, pues que se metan y lo pueden saber. Entonces, por eso, a veces las piezas del puzzle, a veces pasa que una pieza que parece que va perfecto, pero justo no. Pues la dejamos ahí. Pero es muy interesante de que los judíos parecen entender muy claramente que Gog y Magog, antes de ser destruido, este poder destruye una ciudad
y los profetas tenían claro que esa ciudad, según dicen ellos, era Jerusalén. Entonces, ¿será que Rusia destruye Jerusalén? ¿Destruye el templo? Primero la sitia, por supuesto, y luego ya la arrasa. ¿Cómo será el juicio a Jerusalén? ¿Lo hará directamente Jesús en su venida o lo hará como ya lo hizo una primera vez, una segunda vez y esta una tercera? Y si eso es así, pues quizás podemos ver que realmente Gog y Magog puede ser totalmente destruido, como dicen ellos, en 3 horas. Imaginemos esta situación. Rusia y su confederación, todos sus aliados, destruyen Jerusalén, el templo, todo. Pensemos que la 4ª plaga son los cantores del templo que aúllan. Sí, ahí está, los cantores del templo que aúllan. La 5ª plaga, en el Apocalipsis, es cuando se derrama una copa sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia estará en el templo. ¿Y quién estará? Estará el mismo Satanás ya en ese momento. ¿Será que esa copa se refiere a la destrucción de Jerusalén? ¿A la destrucción del templo? Por eso primero aúllan, primero es sitiado y luego son destruidos. Y si eso fuera así, ¿será que eso es lo que hace levantar y ya venir a los reyes del Oriente, que son sus aliados, los chinos, los indios, que son aliados de todos, de Rusia, de Irán y de todas estas naciones? Y que ahí es donde se levantarán y vendrán a pelear la última batalla. ¿Y ahí qué pasará? De eso hablaremos mañana. No voy a dar una conclusión, pero hablaremos ya un poco mañana, porque tiene que ver con porque lo podemos entrelazar con lo que acaba de pasar en Estados Unidos con este presidente electo. Pero esto es realmente impresionante. Pongámonos, es que realmente Rusia, si Rusia es el que arrasa Jerusalén y el templo, ¿podrá ser destruido así? ¿Por Estados Unidos? ¿Por la OTAN? ¿Por Estados Unidos? Bueno, quizás con Jerusalén, el templo todo destruido, ahí puede haber un ataque nuclear devastador, donde quizás esto que dicen no está tan errado, que la guerra llevará en 3 horas. ¿De dónde lo sacan? No lo sé, pero es muy interesante porque ellos, aunque tuercen las cosas y las interpretan o las acomodan a su propia conveniencia, tienen mucho conocimiento y vemos cómo lo expresan. Inclusive tienen cosas muy claras que después lo hacen querer cumplir de otra manera porque no les gusta el cumplimiento. Pero es algo realmente que, bueno, Dios irá mostrando, Dios irá, como siempre lo ha hecho a través de este ministerio, confirmando las cosas, pero realmente para tener en cuenta. Vamos a seguir ya para acabar. Bueno, dice que Rusia entró en Siria, pero a combatir junto con Siria, porque Rusia, ¿por qué va a destruir? Vamos a una cosita más. ¿Por qué Rusia va a destruir Damasco? ¿Por qué va a destruir a los sirios? Si es aliado firme de Siria, es otra cuestión a tener en cuenta de que no es Damasco. Si Rusia va a destruir una ciudad, si Gog y Magog destruyen una ciudad, esa ciudad es Jerusalén. Nos queda ahora la tarea de estar unidos entre nosotros y tener cuidado de no entrar en discusiones ni en calumnias, porque el Mesías ya está aquí y todo lo oye. En la tradición judía, la redención final puede adoptar 2 formas. Una redención que es Beitaj, es decir, una que se establece en un momento predeterminado. El Talmud, tratado Abodaj, es decir, Saraj, bueno, en el Talmud afirma que el mundo durará 6.000 años. El Mesías debe venir al final de los 6.000 años, es decir, hay 2 interpretaciones, una un tiempo predeterminado y otro que no. En el Talmud dice que hay una que el Mesías viene cuando concluyen los 6.000 años. Incluso si la humanidad no se ha preparado. El año hebreo actual, 2023-2024, es el 5.785. Según este cálculo, el comienzo del año 6.000 ocurrirá al anochecer del 29 de septiembre del 2239 y el final ocurriría al anochecer del 16 de septiembre del 2240. ¿Por qué pasa esto de que tienen los 6.000 años en 2240? Bueno, porque los judíos le sacaron años al calendario hace mucho tiempo atrás. Esto se ha presentado. Le quitaron unos 210 años. Luego estaban los caraítas que vuelven a poner esos 210 años. Pero aquí hay algo que habría que aclarar inclusive con los caraítas. Los caraítas tenían muy claro todo el sistema ceremonial de cuándo eran las fiestas, de cómo se contaba, y eso es lo que utilizaron los pioneros adventistas.
Pero aunque los caraítas tienen claro los 6.000 años, los judíos también, aunque los caraítas están muy cercanos en la realidad de cuándo es el año 6.000, tampoco están exactos, porque ya a ese calendario le faltaba un año. Cuando vemos los 6.000 años de los caraítas, terminan en el 2030. Los 6.000 años concluyen en el 2030. Y como los caraítas no consideran el año civil, para ellos los 6.000 años y la venida del Mesías es en la Pascua, es decir, en la primavera del 2030. ¿Y qué viene en la primavera del 2030? ¿El falso Mesías o el verdadero? El falso. Importante tener en cuenta. Vamos a seguir. La otra forma que puede adoptar la redención es la ayena, es decir, la que llegará antes de su tiempo establecido. Los judíos pueden traer la redención antes de su tiempo basándose en los méritos de cumplir los mandamientos de Dios. Y si los judíos hacen bien las cosas, pues puede venir antes. Entonces esto es más incierto y no se cumplen los 6.000 años. Las principales diferencias entre las dos formas de redención son el tiempo que tomará y la cantidad de sufrimiento que el pueblo judío y el mundo en general soportarán hasta que ocurra. Pero dejan libre que puede ser antes, mucho antes del 2240. Cuando dicen los caraítas, primavera del 2030, pues por ahí va. Una redención ayena es una redención que llega repentinamente, milagrosamente, cuando el mundo ya ha alcanzado su correcto cumplimiento y propósito. Una redención beitá es una redención que la precede un proceso largo y arduo, lleno de sufrimiento y pruebas para el pueblo judío y para el mundo en general, que concluye con la muerte terrible de alrededor de 2/3 del mundo. Saben esto de 2/3 del mundo porque habla Zacarías al final de esta cuestión, de los salvos, los perdidos. Bueno, ellos saben muchas cosas, además de aquellos dentro del pueblo judío que según el cálculo de Dios no son aptos para ser redimidos. Bueno, una lectura impresionante que aunque ellos la traten de adaptar a su conveniencia nos da muchísima luz de lo que puede ser el fin de Jerusalén, de lo que puede ser la guerra final de Gog y Magog, de cómo puede ser algo muy repentino y que inclusive Gog y Magog termine destruido de manera terrible por la OTAN. Bueno, eso queda ahí, pero para tener en cuenta cuál será el fin de Jerusalén, cómo será y qué pasará en el Armagedón. Mañana, si Dios quiere, hablaremos más con respecto al Armagedón, con toda esta cuestión. Vamos ya al final para terminar, vamos a la cita de Ellen White, vamos a primeros escritos y vamos a una cita un poco larga, pero es muy interesante porque tiene que ver con Jerusalén y es una gran polémica dentro del mundo adventista. Vamos a leerla. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo, y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidos a guardar los mandamientos de Dios, pero se las está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Muy bien, vamos a comentar algo esta cita. ¿Por qué? Porque esto, bueno, que tiene totalmente relación con lo que estuvimos viendo y vemos lo que le va a pasar a Jerusalén, es una gran polémica. Porque hay gente dentro del adventismo que utiliza esta cita para decir, ven que no va a haber nada de un tercer templo, que Jerusalén, no hay que enfocarse en Jerusalén, que ahora solo hay que mirar a Estados Unidos, esa es la nueva tierra gloriosa y ya está, ya está. El lenguaje aquí en ningún momento habla que el tercer templo no se va a edificar. Porque con ese mismo concepto utilizan los evangélicos para tirar por tierra a Ellen White como profeta, porque dicen, ven, dijo que nunca volverá a ser edificada y aquí tenemos a partir de 1948 otra vez a Jerusalén. En ningún momento
Ellen White dice que nunca volverá a haber un Estado judío. Ella dice que nunca volverá a ser edificada la vieja Jerusalén y que no hay que enfocarse en eso y que no hay que ir ahí y que no hay que intentar llevar a los judíos ahí. Pensemos una cosa, cuando Ellen White habló de esto, estamos hablando años 1840, justo un poco antes de 1850. ¿Acaso no existía Jerusalén? Claro que existía Jerusalén. Prácticamente nunca dejó de existir Jerusalén. Sí, fue arrasada más de una vez, pero algo quedó y siempre volvió. Sí existía Jerusalén. ¿Qué no existía? Un Estado judío. Con lo cual, ¿no sabía que existía Jerusalén? Claro que lo sabía. Entonces, ella cuando dice nunca será edificada la vieja Jerusalén, ¿se refería a que nunca volvería a haber un Estado judío? ¿A que nunca habría un templo? No está diciendo eso. Ella lo que se oponía era esa misión sionista, de que todo tenía que enfocarse en Jerusalén y que todo el tema, inclusive cristiano, tenía que ver con Jerusalén. Que la redención de los judíos tenía que ver con llevarlos a Jerusalén, que el Mesías iba a venir, que iba a venir un milenio terrenal a Jerusalén. Ella lo que se oponía es a todo lo que vino luego, que fue el movimiento sionista. Muy simple, y tuvo toda la razón. Porque había gente, inclusive dentro del adventismo, porque había un gran movimiento en el cristianismo, que había que ir a Jerusalén y que había que llevar a los judíos a Jerusalén. Era el movimiento sionista, que luego en 1897 se concreta. Y ella se opone a este movimiento sionista. Muy simple, nunca dijo que no habrá un Estado judío. Nunca dice eso. Nunca dijo que no habrá un tercer templo. Cuando se refiere a la vieja Jerusalén, era que no tenían que volver a pensar que Jerusalén otra vez iba a ser la capital del mundo de los creyentes, que iba a ser el lugar donde todos tenían que mirar en sus oraciones, como lo fue en la época de los judíos. Jerusalén era la capital de la iglesia, por así decir. Era el lugar central. Por supuesto que ella sabía que la nueva Jerusalén se iba a poner ahí. Y que el texto, por ejemplo, de Isaías, que será casa de oración para todos los pueblos, tenía su cumplimiento al final de todos, después de la segunda venida y de la tercera venida, pero no antes. Y a eso ella se oponía al movimiento sionista. Y tenía toda la razón. Y los judíos, bueno, no solo judíos, los cristianos que piensan que todo depende de Israel y que quieren irse para allá, pues ya hoy vimos lo que les espera. Le va a esperar lo mismo que les sucedió a los judíos del primer templo y a los del segundo templo. Pues mejor pensarlo bien. Pues bueno, para finalizar, como siempre, los que les interesa saber más de todo esto de Gog y Magog, Víctor presentó 21 conferencias, hay alguna más, por ejemplo, un servidor que hizo un resumen de una hora, poquito de una hora en Perú, también una conferencia, pero si quieren ver bien, véanse lo que Víctor ha presentado, y material sobre Armagedón, sobre todas las cuestiones. Realmente no es momento de perder el tiempo y meterse a lleno con todas las cuestiones, porque si no, no podemos entender las profecías realmente si no tenemos un conocimiento más amplio de lo que dice la Biblia. Y por supuesto, aquí están los datos para todos los que quieren colaborar con esta causa y con este ministerio. Les agradecemos de corazón. Dios los bendiga. Maranata 2031.